nuestra oración, mis amados hermanos. Nada importa más que podamos ver a Cristo en su palabra, porque Él es nuestra única esperanza. Como pudieron ver en la lectura bíblica, mis amados hermanos, en la mañana de hoy vamos a continuar nuestro viaje en el libro de Apocalipsis, en la serie que hemos titulado El Rey Vencedor. Permiso, hermanos. Vamos a continuar en la porción más conocida del libro, como dijimos la semana pasada, y es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Ya hemos dicho, y lo vamos a repetir, que este mensaje es relevante para todos, porque el número 7, la cantidad de 7 iglesias, es representativa de todas las iglesias locales de nuestro Señor Jesucristo, en todas las épocas, en todo lugar, en todo momento. Y quisiera traer a su mente esta mañana, mis amados hermanos, que esta es una porción de las Escrituras que nos permite reflexionar, nos permite considerar, tanto de manera individual como colectiva, cuál es nuestra cosmovisión, de qué manera vemos el mundo, de qué manera vemos el lugar que ocupamos en el mundo, de qué manera observamos que la sociedad nos mira y cuáles son los valores de esa sociedad en la que estamos. Y esa es particularmente, si me preguntan a mí, la enseñanza de la iglesia que nos toca hoy, la iglesia de Pérgamo. Y permítanme decirles, hermanos, que la pregunta que nos plantea a todos esta mañana la iglesia en Pérgamo es: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ceder para encajar o para hacer a Cristo aceptable para el mundo? Creo que es la pregunta que salta o resalta en este libro, en esta porción. De ahí parto con la siguiente tesis, mis amados hermanos. Comprometerse para encajar es destructivo para el cuerpo de Cristo. Comprometerse para encajar es destructivo para el cuerpo de Cristo. Por esta razón, mis amados hermanos, titulé el mensaje esta mañana: una iglesia que se comprometió. Y veamos cuáles son las lecciones que desprendemos para la iglesia hoy. Rogamos al Señor, como siempre, que nos dé ojos para ver, oídos para oír, y sobre todas las cosas, que estos labios débiles, sobre todo débiles y falibles de su siervo, no sean impedimento para su palabra. Hay un patrón que hemos visto con todas y cada una de las iglesias que hemos visto hasta aquí. Para poder entender el mensaje que el Señor da a la iglesia, es importante entender el contexto de la iglesia. Así que vamos a ver el contexto de la iglesia destinataria nuevamente. Vamos a ver la evaluación que hace el Señor de esa iglesia a la luz del contexto. Y finalmente, la promesa que hace el Señor a dicha iglesia en medio de su circunstancia, en medio de su contexto. El contexto de la iglesia de Pérgamo lo vamos a ver descrito en el versículo 12 y la primera parte del versículo 13, donde dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. Ese detalle es importante. Donde está el trono de Satanás. Y ya inmediatamente vemos una ligera diferencia con las cartas anteriores o los mensajes anteriores.
Las otras iglesias escuchábamos, yo conozco tus obras, y el Señor pasaba inmediatamente a describir la evaluación o las circunstancias en las que estaba dicha iglesia. Sin embargo, aquí, junto con que se conocían las obras, el Señor también conocía la ubicación, el lugar en donde estaban. Y esto es importante para nosotros hoy. Ahora, hermanos, hablemos un poco de la ciudad de Pérgamo. Es la ciudad que hoy en Turquía se conoce como Bérgama. Y estaba más o menos a 105 kilómetros más al norte de la iglesia en Esmirna. Recuerden, hermanos, la epístola o la carta de los Apocalipsis es una carta circular dirigida a todas las iglesias que estaban en ese radio. Lo curioso de Pérgamo, mis amados hermanos, es que era una ciudadela, una ciudad que estaba fortificada en la cúspide de una colina, una montaña, como usted prefiera, a 305 metros de altura del valle del río Caicus. ¿Okay? No es clase de geografía, pero es importante entender el contexto. El río que mencioné desembocaba en el mar Egeo, que era navegable y por ende permitía el tránsito, el comercio y varias cosas. Esta ciudad, luego de muchas luchas e intrigas por el poder, quedó en el dominio del Imperio Romano. Ahora, durante el segundo siglo después de Cristo, la ciudadela se expandió, se bajó de la colina hacia el valle, dejando entonces la ciudadela que mencioné como lo que se conoce la Acrópolis. Y durante estos tiempos hubo desarrollo, digámoslo así, en ambas partes. Actualmente en la ciudadela hay ruinas. En el valle está la ciudad de Bérgama, como les quise o les mencioné hace un momento. ¿De dónde se promovía la riqueza de la ciudad? Era una ciudad con mucho poder económico. Provenía del comercio, la agricultura, la ganadería. Había algunas industrias como la industria de la tela, la industria de los pergaminos, de ahí el nombre de Pérgamo, y tenían también minería. ¿Okay? Allá no había marcha contra la minería, ahí todos estaban a favor de la minería y sacar la plata. ¿Okay? Esta ciudad fue en algún momento la capital de Asia, o sea que fue más prominente que Éfeso en su momento, pero Éfeso lo sobrepasó. ¿Qué quedó en Pérgamo? Bueno, Pérgamo era la capital cultural de Asia Menor en su momento. Por ejemplo, allí había innumerables templos, bueno, no innumerables, había por lo menos 23 templos en la capital, en Pérgamo, a toda clase de dioses. El más prominente, el más conocido, era el templo al dios Zeus, el templo que parecía un trono, el altar parecía un trono donde estaba la imagen del dios griego sentado, gobernando desde la perspectiva de ellos. Estaba también el templo Atenea y otro pocotón de templos más. De hecho, ahí también se dio el culto al dios Asclepio. Se me trababa la lengua con ese nombre. Era el dios de la sanidad, era el dios de la medicina. Y el símbolo de ese dios es el que se usa para medicina hoy, una serpiente enredada en un madero, un palo. ¿Ok? Eso era lo que se vivía en la ciudad de Pérgamo. Mucha cultura religiosa, digámoslo desde ese punto de vista. Sin embargo, cultura religiosa pagana, es lo que hay que entender allí. ¿Ok? Y para colmo de males, ellos fueron los pioneros en instaurar la adoración al emperador. Ya también habían varios templos
en adoración al emperador. Así que, en resumidas cuentas, mis amados hermanos, lo que es importante para nosotros entender aquí, esta era una ciudad plagada de idolatría, entregada totalmente, y con la idolatría obviamente va mezclado el desenfreno y la sensualidad. Mucha fornicación, mucho adulterio, mucha pornografía por todos lados en Pérgamo. ¿Ok? Así eran los dioses griegos. Si usted lee la mitología griega, siempre hay ese bochinche que Zeus tenía muchas mujeres, la otra diosa estaba celosa de esta y era sexo por todos lados. Así los griegos entendían el mundo, más o menos. Ahora, hermanos, lo interesante aquí es que el versículo 13 nos describe la ciudad como el lugar donde mora Satanás. No es el lugar donde vivía en términos de que usted le podía mandar una carta, sino que se refería a la presencia o el ámbito especialmente demoníaco que había en la ciudad. Para algunos era porque el culto a Asclepio tenía la serpiente y la gente asociaba a la serpiente con Satanás y decía, no, ahí está el trono de Satanás. Otros decían que era porque ahí estaba el altar de Zeus. Otros decían que era porque era la capital del culto al emperador. Ahora, mis amados hermanos, yo no creo que haya que hacer distinción. Yo creo que el Señor nos está diciendo aquí que todas estas cosas hacían a la ciudad de Pérgamo el lugar donde vivía Satanás, el lugar donde moraba Satanás. Ahora, ¿qué tiene que ver para nosotros hoy? Bueno, es que en ese trasfondo había una iglesia nada más. No es como aquí en Colón que tenemos 9 iglesias bautistas y hay otras 200 iglesias en la ciudad de Colón. No, en ese trasfondo estaba esa iglesia en Pérgamo, la cual tenía la misión de ser sal y luz, así como el templo bautista de Colón tiene la misión de ser sal y luz. Sin embargo, mis amados hermanos, es difícil ser sal y luz cuando se está lidiando con la corrupción satánica que inclusive incluye al gobierno, que abrazaba y promovía todo aquello que Dios detestaba y que estaban aún dispuestos a apagar la luz y a desvanecer la sal por la fuerza si fuera necesario. ¿Ok? Por ejemplo, se esperaba que los ciudadanos del imperio participaran de los sacrificios a los dioses, a todo lo que mencioné y todo lo que no mencioné. Y conforme a la tradición, si usted era cristiano en la época y usted se negaba a rendirle tributo o a ofrecer sacrificio a cualquiera de todos los dioses que estaban allí, eso automáticamente despertaba las alarmas en el gobierno y te mandaban a llamar para hacer una pequeña entrevista. Y en esa entrevista te decían, tú no le has ofrecido incienso a este, ni a este, ni a este. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Le vas a ofrecer sacrificio a César? Todo lo que tiene que decir César es Señor. Y si no decía que César era Señor, ya ustedes saben cuáles eran las consecuencias, mis amados hermanos. Esas eran las circunstancias en las que estaban los hermanos en Pérgamo. ¿Ok? Y es un recordatorio para nosotros, mis amados hermanos. La iglesia estaba donde moraba Satanás y la iglesia era luz, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestro primer recorderis que nos da la escritura, hermanos. La sal no. El agua y el aceite no se mezclan, ¿ok? Usted puede meter agua y aceite en un frasco y revolverlo, va a aparecer una lucha ahí adentro, pero revuélvalo todo lo que usted quiera, el agua va para un lado y el aceite va para el otro lado. No se puede mezclar. Tampoco la luz y las tinieblas se mezclan. O hay luz o hay tinieblas. Esa es la premisa.
No puede haber, mis amados hermanos, ni comunión ni paz entre la luz y las tinieblas. ¿Cuál es la razón? Juan 3:20 nos recuerda, por ejemplo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que los que están en tinieblas aborrecen a los que están en la luz, no importa dónde estén. ¿Ok? Ese es el contexto de la iglesia en Pérgamo. Ahora, el tono del mensaje nos lo da la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo en la segunda parte del versículo 12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Recuerdan, mis amados hermanos, por allá en el capítulo 1, cuando vimos la visión del Cristo exaltado que vio Juan. ¿Se acuerdan qué salía de la boca del Cristo exaltado? Una espada aguda de 2 filos. Esa imagen imponente era una referencia a lo que ya sabemos, la palabra autoritativa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y es particularmente autoritativa en el juicio. Es la palabra de Dios la que hace cumplir lo que Dios ha decretado. Dios juzga y ejecuta su voluntad mediante su palabra. ¿Okay? Es importante que recordemos eso. Voy a darle un ejemplo. Isaías capítulo 11, versículo 4, en referencia al vástago de Israel. Dice el versículo 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y note, herirá la tierra ¿con qué cosa? Con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios besará al impío. ¿Es lo que dice ahí? Matará al impío. ¿Ok? Esa es la misión del siervo del Señor. Ese es el tono en el que se nos da el mensaje a la iglesia en Pérgamo. La relevancia para Pérgamo es que Dios estaba en medio de la iglesia para juzgar por su palabra, no solamente a su iglesia, sino a los que estaban dentro de la iglesia haciendo lo que a Dios no le gusta, como vamos a ver en un momento. ¿Ok? ¿Y cuál es la premisa fundamental aquí? Como ya hemos visto en todos los otros mensajes, el Señor conoce, el Señor sabe cuál es la condición de cada iglesia. Él conoce cuáles eran las dificultades de su ubicación. Él conoce las circunstancias en las que estaban a causa de su ubicación. Y es importante como recordatorio para nosotros, principalmente porque meditaba en la conversación que tuvimos ayer en sesión de negocios. Porque así como el Señor sabía la ubicación de Pérgamo, el Señor conoce nuestra ubicación. El Señor sabe dónde estamos. El Señor sabe cuál es nuestra comunidad y cuáles son los desafíos y problemas que lidiamos con nuestra comunidad y con nuestro vecino en nuestras circunstancias. Por ende, no podemos olvidar que el Señor sabe cómo estamos aquí y por qué estamos aquí. Y por ende podemos confiar en Él. ¿Okay? Su promesa es la misma que para Pérgamo. Aún en ese lugar donde mora Satanás, la premisa es: yo estoy con ustedes. ¿Okay? Y usted y yo podemos recordar lo mismo. Donde sea que el Señor nos tenga ubicados, Él está con nosotros. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la evaluación que hace el Señor de la iglesia? Lo vemos a partir de la segunda parte del versículo 13. A razón de la visión que el Señor nos da, de ojos flameantes que lo ven todo, que conoce todas las cosas, que conoce hasta lo más profundo y recóndito de nuestros secretos, que conoce nuestras virtudes y conoce nuestros defectos, que conoce lo bueno y que conoce lo malo.
El Señor no solamente conocía los peligros de su ubicación, sino que conocían las tentaciones a las que estaban expuestos por su ubicación. Estaban en medio de mucha sensualidad y de mucha idolatría. Eso trajo tentación a la iglesia. Pero el Señor no comienza con lo malo, Él comienza con lo positivo. Y de hecho, hermano, lo positivo es muy bueno. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 13. Ellos estaban ubicados donde mora Satanás. Pero aún así, mis amados hermanos, aun cuando las consecuencias de estar allí eran terribles, eran graves, a tal punto, hermano, de que experimentaron en carne propia la muerte de uno de los miembros de la iglesia. Algunos consideran que era el pastor, no podemos asegurar eso, el señor Antipas. En medio de esas circunstancias, nos dice el texto que ellos retuvieron el nombre y no negaron la fe. Es lo que se nos dice allí. Piénselo por un momento. Si nosotros nos llegamos a enterar aquí que alguna de estas bandas nos ficha y nos dice que no quiere que se congregue nadie en esta iglesia nunca más, y por alguna razón me agarran a mí o al hermano Ricardo y perdemos la vida en medio de ese acoso, ¿cuál sería la reacción del miembro promedio? ¿Retendrían la fe? ¿Se quedarían aquí? ¿Cierra la iglesia? ¿Qué sucedería, mis amados hermanos? Lo que nos está diciendo el texto es que aún en medio de estas circunstancias, ellos retuvieron el nombre de Cristo y no negaron la fe. Ellos siguieron aferrados a Cristo y al mensaje del Evangelio. Tal como dice Judas, se mantuvieron aferrados a la fe que debe ser, o que había sido dada, mejor dicho, a todos los santos, la cual debe ser defendida, la cual debe ser proclamada. ¿Ok? Qué buen mensaje, qué buen testimonio. A pesar de la dificultad, a pesar de la prueba, a pesar de las confrontaciones, ellos seguían diciendo: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. En medio de todas estas cosas. Es una gran felicitación lo que vemos aquí, mis amados hermanos, por parte del Señor. Ahora, ¿qué pensaba yo mientras meditaba en esta porción, mis amados hermanos? Declaraciones como esta, la felicitación que hace el Señor a la iglesia de Pérgamo, nos hace meditar en qué cosas nosotros encontramos justificación para no vivir en obediencia a su palabra. ¿Qué cosas pudiéramos decir que son excusa o derecho que tenemos para decir: no voy a vivir conforme a lo que Dios espera de mí? Porque quiero que sepan, mis amados hermanos, nosotros tenemos y vivimos en una cultura de autojustificación. ¿Y a qué me refiero con autojustificación? Hacer cualquier tipo de raciocinio para que, basado en mis circunstancias, haga algo que no debo hacer. Por ejemplo, Dios quiere que sus hijos se congreguen. Dios quiere que nos reunamos semanalmente y las veces que podamos en comunión y vivamos conforme a lo que nos ha llamado a vivir en Cristo. Una comunidad que no se compara con ninguna otra comunidad y la que Dios quiere que participemos. ¿Cuántas veces encontramos argumentos o circunstancias que digan: no voy a congregarme porque? No voy a congregarme porque el trabajo. No voy a congregarme porque el dinero. Autojustificación, para no hacer aquello que Dios dice que estamos llamados a hacer. Si hubiera sido por la autojustificación, los hermanos en Pérgamo tenían todo el derecho del mundo de decir: no voy a hacer porque, ¿cierto? Pero vieron a Cristo más valioso.
Y es la pregunta que debemos hacernos. Y yo ruego al Señor que el Señor nos ayude a poner la mirada en Él, como lo hicieron los hermanos en Pérgamo. Es la lección que veo ahí. Hemos visto un ejemplo de fidelidad no solamente en Pérgamo, sino que lo vimos también con los hermanos de Esmirna. Para ellos Cristo era el mayor tesoro. Y la pregunta es, para usted, ¿quién es el mayor tesoro? Para nosotros, ¿quién es la meta? Las palabras del Señor al inicio traen mucho ánimo, traen mucha esperanza para aquellos que estamos caminando con Dios en medio de nuestras dificultades, sostenidos por Él. Ahora, eso era lo bueno, pero no todo era bueno en Pérgamo. Lo malo lo vemos a partir del verso 14 y el versículo 15. Léalo conmigo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa palabra es importante ahí. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A los nicolaitas los conocimos en Éfeso y están aquí también en Pérgamo, junto con personas que se identifican como que seguidores de la doctrina de Balaam. Ahora, hablamos un poquito de eso en Éfeso, pero quiero profundizar un poquito más en esta doctrina de los nicolaitas y los balamitas. Y quiero que consideren algo, hermanos. El ataque de Satanás era frontal contra la iglesia de Cristo. Lo vimos en Esmirna y lo vemos ahora en Pérgamo. El ataque era directo: vamos a meterlo todos presos, y si no se cuadran con la idea del mundo, de la sociedad que nosotros estamos estableciendo, se van a meter en problemas y la van a pasar mal. La iglesia dijo: vengan como quieran, en términos generales. Sin embargo, la Biblia describe a Satanás como astuto. Y Satanás dijo: bueno, ustedes son los duros. Vamos a utilizar una técnica más sutil. Vamos a ser más sutiles, a ver cómo nos va con una infiltración más ligera, a ver cómo reaccionan ante ese ataque. Ahora, esto nos recuerda algo, mis amados hermanos. El enemigo de la iglesia está activo 24/7, 365 días del año, y no descansa en verlo a usted y a mí mal. Nunca pensemos que el enemigo descansa. El enemigo quiere que la obra de Dios se detenga. Él quiere que eso pase, y él va a hacer los esfuerzos que tenga que hacer para hacerlo. Por ende, mis amados hermanos, usted y yo, y es lo que debió hacer la iglesia de Pérgamo, debe estar alerta o escuchar las advertencias que nos hace la palabra. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios. ¿Lo ven ahí? No solamente sean sobrios y velen. Ahora tengo que explicar ese velar. Mira, amado hermano, usted puede hacer culto a medianoche hasta las 3 de la mañana. Igual el diablo puede hacer desastre, porque ese velar no se refiere particularmente a quedarse despierto y no dormir. ¿Ok? No estoy criticando a los que les gusta tener culto de medianoche y todo lo demás. Perfecto, pero entendamos lo que son. Es un culto tarde. Eso es lo que es. El velar es un llamado a estar alerta siempre. Ese es el llamado. Porque el ataque del enemigo puede venir a las 12 de la mañana o a las 10 de la tarde. Perdón, a las 12 de la mañana o a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde o a las 4 de la mañana, como usted quiera. Puede venir cuando sea. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? ¿El hermano que está al lado suyo? No. ¿El diablo, como un gatito de feria? No. Como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Ok?
Aquí se nos está recordando, mis amados hermanos, que el enemigo es astuto, que el enemigo es sutil y que el enemigo quiere vernos mal. Siempre. ¿Ok? Así que habían dos grupos dentro de la iglesia. Dos grupos que se infiltraron dentro de la iglesia trayendo una doctrina que no era acorde con la palabra del Señor. Ellos eran lo contrario a la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? La iglesia de Éfeso tenía solidez doctrinal y no aceptaron ninguna doctrina que pudiera dañar la obra desde adentro. El problema era que no salían. Acá es al revés. Aquí es que por las ganas de salir dejaron que entrara falsa doctrina. Faltó celo genuino por la palabra de Dios. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? La podemos resumir de la siguiente manera. Si no puedes salirte con la tuya mediante la desobediencia abierta a la voluntad de Dios, vamos a hacerlo de manera más sutil. Y vamos a regresar al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del señor Balaam? El señor Balaam era un falso profeta que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Él cobró su comisión para ir a hacerlo, estaba dispuesto a echarle toda la macalucia que pudiera echarle al pueblo de Dios, pero no pudo. Trató varias veces hasta que un burro le habló y le dijo, deja la locura. Y él dijo, no se puede. Y muchos de nosotros pensamos que la historia se acaba ahí. Pues la historia no se acaba ahí. Porque como ya les dije, el enemigo no descansa. Ellos siguieron haciendo su confabulación de cómo iban a maldecir al pueblo de Dios. ¿Y cómo decidieron maldecirlo? Bueno, vamos a hacer que el mismo pueblo haga que Dios lo maldiga. ¿Y cómo lo hicieron? Acompáñenme a Números, capítulo 25, versículo del 1 al 3. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a hacer ¿qué cosa? A fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cómo pasó eso? ¿Quién fue el que movió los hilos? ¿Por qué el pueblo se comenzó a comportar así? Número 31, versículo 16. He aquí, por consejo de quién? De nuestro amigo Balaam. Ellas, refiriéndose a las mujeres de las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Eso no era lo que quería Balaam desde el principio? Sí. Por directa no funcionó, por indirecta funcionó. Él fue el que sugestionó a las mujeres de Moab para que con otras técnicas llegaran al pueblo de Israel, y llegaron las mujeres moabitas al pueblo de Israel con unas vestimentas interesantes, con unos movimientos interesantes, y los hombres de Israel quedaron, vamos a ver qué es lo que hay por ahí, cómo funciona esto, y antes de que se dieran cuenta ya estaban adorando a otros dioses. ¿Okay? ¿Cuál es el punto a observar aquí con esta doctrina de Balaam? Había falsos maestros que se colaron en la iglesia, los cuales estaban argumentando
que los cristianos podían tener una relación amorosa con la cultura y que no pasaba nada porque ellos ya eran salvos. Esa era más o menos la premisa. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo si no estamos allá? ¿Has escuchado algo así? ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo si no estamos haciendo lo mismo que ellos hacen? Allá están los jóvenes en el mundo bailando reggaetón y haciendo toda clase de movimientos raros. Tenemos que traerlos a la iglesia. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bailar reggaetón en la iglesia. Así ellos van a llegar aquí. Esa es la premisa, ¿cierto? Eso es doctrina de Balaam. Hagamos a la iglesia más parecido al mundo. Pero hay una falla en esa lógica, hermano. Si la iglesia se parece al mundo, ¿por qué hay que salir del mundo? No tiene sentido. No, pero ustedes tienen que mostrar el amor de Cristo. Y no ven que todos estos grupos que odian a Dios nos acusan de que nosotros no amamos como Cristo. Y tengo que reconocerlo, hermano. A mí eso sí me molesta. Cuando gente que odia a Dios me quiere hablar de Jesús. Cuando la luz, digámoslo así, trata de alumbrar en la tiniebla. Cuando los cristianos predican el evangelio a la comunidad LGTB, ellos nos dicen que no tenemos amor, ¿cierto? Que Cristo amó a todos por igual. Y Cristo aceptó a todo el mundo y Él nunca se fijó en el género de la persona, lo cual es falso, pero es lo que dicen. ¿Y saben qué han dicho muchos cristianos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y hay algunas instituciones que se hacen llamar iglesias que están promoviendo esa agenda. Iglesias que están diciendo: nosotros somos una iglesia amigable con el LGTB, todas las letras del alfabeto. Cuando yo venía creciendo, yo noté que nuestra iglesia estaba en el área de Río Abajo. Pueblo Nuevo, Río Abajo, está cercano. Y se hacía comunión entre iglesias en el área, aunque no fueran de la misma denominación. Y fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver la iglesia metodista de Panamá. Y yo toda la vida pensé que la iglesia metodista de Panamá tenía un problema, porque no conocía nada del metodismo. Pero lo que yo sabía era que allá se valía todo. Todo. Era una iglesia donde gente estaba viviendo un estilo de vida que no agradaba a Dios, que todo el mundo sabía, pero eran miembros activos y estaban haciendo de todo en la iglesia y no pasaba absolutamente nada. El mundo llegó a la iglesia. Ese era el tema con la iglesia de Pérgamo. Sutilmente se coló: vamos a mostrar amor al mundo, y para hacerlo vamos a hacer algunas concesiones, vamos a ceder en algunas cosas. Y lo toleraron. Terminaron haciendo la iglesia, mejor dicho, más como el mundo. Por eso Santiago nos advierte: oh almas adúlteras, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en amigo de Dios. Así es sencillo. Por la misma premisa, la luz y la tiniebla no se mezclan, el agua y el aceite no se mezclan. O se es luz o se es tiniebla. Y el pueblo de Dios tiene que decidir si es luz o es tiniebla. Ahora, eso es a nivel colectivo, pero tiene aplicación también en el nivel individual. ¿En qué cosas hemos permitido que sutilmente el enemigo nos haga pensar que lo que está pasando en el mundo es normal? Y hay casos, hay ejemplos. Para los hermanos que están en la farándula, una noticia se hizo viral. En estos días fueron los Emmy, los Grammy, no me acuerdo bien, creo que eran los Grammy, pero Grammy donde cantan, los Emmy donde actúan. Los Grammy premian a los cantantes y hay una alfombra roja. La gente sale a modelar sus vestimentas.
sale el rapeador Kanye West, que había dicho hace unos años atrás que era cristiano y que él quería respetar a las mujeres y que las mujeres deben ser tratadas con respeto, que él quiere lo mejor para su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Ella va con su nueva esposa. La nueva esposa va con un traje un abrigo de piel de algo, y están en la pasarela, se están tomando la foto, y de repente la señora se comienza a quitar el abrigo. Todo el mundo pensando que iba a salir un traje de diseñador ahí, y había un traje de diseñador ahí, pero un traje de diseñador que no se ve, un traje de diseñador transparente, tiene un nombre. Era un traje transparente donde literalmente se veía todo. Y la gente está en la televisión tomando fotos como si nada. ¿Saben qué quiere decir eso? Cómo sutilmente nos hemos acostumbrado a una sociedad pornográfica. Si en los días de la hermana Griselda alguien hubiera hecho algo así, iba para la cana. No se puede andar desnudo en la calle. Ahora sí. Hoy no se necesita andar desnudo, pero se anda casi. Ese es un extremo. ¿Y sabe qué nos ha pasado? Nos hemos acostumbrado a eso. A tal punto que nuestro entretenimiento, mis amados hermanos, estamos viendo televisión y la gente está desnuda, teniendo sexo y todos estamos normal. Es común. Esa es la sociedad en la que vivimos. Esa es la doctrina de Balaam. Y los efectos, mis amados hermanos, son destructivos. No solamente para la iglesia en general, sino para las almas de todos los miembros. En el área que usted quiera. Puse el ejemplo más extremo, pero es para que entendiéramos lo sutil que es el enemigo. Vea cómo se ha achicado la ropa desde 1930 hasta acá. Es una cosa impresionante. Sutil y paulatinamente. Así trabaja Satanás, y muchas iglesias sutil y paulatinamente han adoptado tendencias del mundo, en lo colectivo y en lo personal. Por ende, entonces, hermanos, ¿cuál es la promesa del Señor a esta iglesia que se comenzó a comprometer, que comenzó a dejar entrar en medio de ellos cosas que a Dios no le agradan? Versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Primer llamado que hace el Señor a su iglesia es: arrepiéntense. ¿De qué se tenían que arrepentir? De tener esa gente ahí. Eso era lo que se tenía que arrepentir. Porque de nuevo, ¿de qué me sirve celo por Cristo si el mundo está aquí? Estamos aquí en separación del mundo. Y ese es un recordatorio, hermanos, de la importancia de la disciplina bíblica, la cual, por engaño de Satanás, en muchas iglesias se ha dejado de practicar. ¿Cuál es el concepto de la disciplina bíblica, hermanos? No es nada más tener a la gente castigada o sentada en la esquina de la iglesia y decirle no puedes tomar la cena del Señor o este tipo de cosas, sino de que si hay pecado en la iglesia, se tiene que confrontar. Y si se confronta, ya comenzó la disciplina. Y si el hermano que ha pecado reconoce que ha pecado y se aparta de su pecado, gloria a Dios, hay fiesta en la iglesia. Pero aquellos que dicen no me arrepiento de mi pecado y sigo en lo mismo, no me interesa lo que ustedes digan, la iglesia tiene que dejarlos ir. Eso es lo que se llama disciplina bíblica, porque, mis amados hermanos, no es popular, pero sin santidad nadie verá al Señor. Fuimos llamados para ser santos. Tenemos el mandato de vivir en santidad. Y por ende, debemos cuidarla y preservarla aquí. Y no dejemos que el engaño del mundo de no tiene que ser tan santo nada haga mella en nosotros. Porque sin santidad, lo voy a volver a repetir, nadie verá al Señor. Así que la iglesia se tenía que arrepentir de no hacer nada al respecto, mis amados hermanos.
y actuar en esa dirección. Y la iglesia debía responder, porque la espada de dos filos atravesó las intenciones de los hermanos que estaban allí. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. De modo que la iglesia tuvo que sentir el Espíritu de Dios diciéndole: el Señor lo sabe todo, el Señor sabe lo que estamos haciendo mal, y nos hace hacernos a nosotros hoy la misma pregunta: ¿qué cosas nos distraen de nuestra búsqueda de santidad? Y mis amados hermanos, si usted se da cuenta que sutilmente hay algo en su vida, hay algo inclusive en nuestra iglesia que nos aleja de la búsqueda de santidad de Dios, corramos al Señor en arrepentimiento y fe y desechamos aquella cosa. Nos hace preguntarnos qué cosas sutilmente hemos permitido entrar en nuestras vidas que no le agradan a Dios y las hemos visto como normales. El Señor nos llama a que vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Como varón lo digo, hermano, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a ver pornografía, lo vemos como algo normal. Estamos en las redes sociales viendo Instagram, viendo Facebook, viendo TikTok y todo lo demás, y nos hemos acostumbrado a que haya damas sin ropa allí. Hay una industria que vive de eso. Y lo hemos visto como normal, lo hemos visto como aceptable. No quiero descartar a las damas también sufren de eso, pero afecta en mayor medida a los varones. Mis amados hermanos del templo, si estamos luchando con estas cosas, acerquémonos los unos a los otros en amor y luchemos los unos a los otros con estas cosas, porque recalco, sin santidad nadie verá al Señor. La aguda espada del Señor no solamente afecta a la iglesia, sino que también es un arma contra aquellos en la iglesia que estaban haciendo lo que no era correcto. Note lo que dice el Señor: si no te arrepientes, yo mismo voy a ir y yo lo voy a sacar. Es lo que está diciendo el Señor. Yo soy el que lo va a sacar con mi palabra. Esa es la amenaza que hace el Señor. Y finalmente hay un recordatorio adicional para aquellos que sufren por seguir a Cristo. La espada aguda del Señor es un símbolo de nuestra reivindicación en frente de nuestros enemigos, de que aquellos que causan dolor a su pueblo, de que aquellos que son opresores del pueblo de Cristo también van a sufrir la ira de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, a Apocalipsis 19:15. Lo vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos un preview. De su boca sale una espada aguda para herir con ella, ¿a quiénes, hermanos? A las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y note, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Esa imagen de juicio que viene con todos aquellos que niegan al Hijo, que no han puesto su fe en Él, y que encima de eso se burlan de los hijos de Dios y oprimen a los hijos de Dios. Eso debía traer ánimo a la iglesia de Cristo. Pero ¿cuál es la promesa final? Versículo 17, y vamos a ir cerrando allí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
El símbolo del maná y el símbolo de la piedrecita blanca, en términos generales, para hacerlo más sencillo, el que venciere disfrutará de comunión con Dios. ¿Cuál era el debate aquí? ¿Se acuerdan? La doctrina de los de Balaam y los nicolaitas, que hacían que el pueblo participara de la comida sacrificada a ídolos. Ahora, cuidado, que no haya confusión. ¿Se acuerdan que Pablo le explica a los hermanos en Corinto que usted puede comer lo que sea porque los ídolos no son nada? Ahí el problema no era comer lo sacrificado a ídolos, sino participar de la ceremonia donde se sacrificaban a los ídolos. La aplicación es nosotros como cristianos participar de las cosas que el mundo participa y sentirnos bien allí. Esa es la implicación. Pero el contexto era una cena. Y lo que se nos está anunciando es que a los que perseveran y se abstienen de contaminarse de la comida del mundo o de la comida del rey, pensando en los términos de Daniel, están invitados a una cena mejor. Estamos invitados a la cena de la boda del Cordero, donde lo que se sirve es el maná escondido, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poder participar de la provisión eterna que es Cristo Jesús como el pan del cielo. Seremos llenos de Cristo para siempre, jamás. Esa es la promesa para los que se abstienen de contaminarse con el mundo, con la ayuda de Dios. ¿Saben que también nos recuerda, hermanos? Las implicaciones de la promesa son a largo plazo, sin duda, pero tiene implicaciones hoy. ¿Saben por qué? ¿Con qué sustentó Dios a los israelitas en su peregrinaje en el desierto? Pan del cielo. Cristo Jesús nos sostiene a usted y a mí en nuestro peregrinaje en este mundo. Y si estamos comiendo de Cristo, no tenemos hambre de nada más. Él es el pan de vida, dice el Señor. El que viene a mí no tendrá hambre jamás. ¿Estás satisfecho o estás comiendo comida que no satisface? Cristo te invita a comer del verdadero maná. Y para participar del maná o de la fiesta, Él te da una piedrecita blanca que usted puede verla como su carta de invitación. El color blanco, como ya hemos visto en Apocalipsis, es símbolo de pureza, de santidad y en este caso de justicia. Usted está invitado por Dios en virtud de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por la cual usted es declarado no culpable y en su justicia y por su gracia santificadora ha recibido un nombre nuevo en gloria. Nombre nuevo que implica una comunión íntima y personal con Dios. ¿Tienes esa comunión con Dios hoy? ¿O estás huérfano? Permítame invitarlo a que si usted no ha conocido a la esperanza de vida, a la verdadera satisfacción, venga y conózcalo hoy. Él dice que el mundo pasa y sus deseos, solo Él y su palabra permanecen para siempre. Y si usted está en Cristo, encuentre satisfacción completa en Él. Usted no tiene necesidad de encajar, porque ya usted está completo en Cristo. Estamos llamados a ser sal y a ser luz. La sal tiene que cumplir su rol y la luz se tiene que distinguir de las tinieblas. Si no nos distinguimos de las tinieblas, entonces somos tinieblas. No lo podemos llamar de otra cosa. Si no nos distinguimos de las tinieblas,
somos tinieblas. Pero la esperanza es que Cristo viene a la iglesia en gracia y dice, arrepiéntanse y encontrarán en mí aquello que están buscando. Sus ovejas oyen su voz y le siguen, porque las conoce y son suyas y Él de ellas. Señor, nos ayude a perseverar en la virtud de los hermanos de Pérgamo y a huir del defecto de la iglesia de Pérgamo por su gracia. Que sea Cristo nuestra satisfacción y que nos ayudemos mutuamente en la búsqueda de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú andas en medio de las iglesias. Gracias por recordarnos, Señor, que tú conoces nuestras circunstancias. Tú conoces nuestras tentaciones. Tú conoces nuestro contexto cultural. Y te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes, que nos sostengas por tu Santo Espíritu, que nos fortalezcas en la búsqueda de tu rostro, que encontremos nuestro gozo en el conocimiento de la verdad y que no cedamos ante la tentación sutil del enemigo de hacernos comprometernos con aquello que no te agrada. Ayúdanos, Señor, a ser distantes. Ayúdanos, Señor, a no prostituirnos en la idolatría del mundo. Ayúdanos a recordar, Señor, que el mundo no es nuestro hogar y que aspiramos la santa ciudad, la ciudad de Dios. Gracias por los hermanos aquí presentes y el hecho de que podemos acompañarnos los unos a los otros en este camino, exhortándonos mutuamente al amor y a las buenas obras, exhortándonos mutuamente a perseverar en Cristo y en su palabra para la gloria de Dios. Todas estas cosas te damos gracias y las pedimos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén.